Misterios al anochecer. Les cuento pues algo también en esa línea de encontrar el misterio en la vida cotidiana. Resulta que el investigador José Manuel Frías, que hace mucho lo hemos tenido aquí en el programa, español, de Málaga, estuvo hace muchos años aquí en Perú, concretamente en mi natal distrito de Barranco, en Lima. Y él visita una casa que impone respeto cuando uno va por la avenida Bolognesia, y para los que conozcan Barranco en Lima, una construcción desde hace mucho pintada de un color rojo oscuro, con unos 2 niveles, y que llama la atención no solo porque está en un avanzado estado de deterioro, que quizá es hasta un peligro, que en algún terremoto pueda ceder con gran estrépito y cegando muchas vidas, ¿no? Sino que también cuando tú la ves de noche, hay una parte que está permanentemente a oscuras, un pasillo que se ve al fondo, que para un lado hay luces y para el otro no, y algunas otras luces hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta casa yo había escuchado distintas cosas. Algunos contaban cuestiones paranormales, chismes de fantasmas, por decirlo así, que ocurría esto o lo otro, pero no se le encontraba mayor base, sino que uno podía pensar que como es una casa pues en estado ruinoso y que aún así está habitada, pues da pie a muchas habladurías. Lo cierto es que entonces José Manuel Frías había venido a Lima y en Barranco le dijeron, mire, esa casa tiene sus cosas. Él llegó a entrar, la llamaban la casa de Drácula inclusive porque de noche daba miedito. Y yo cuando la conocí le llamaban incluso con distintos nombres, la casa de Drácula, la casa de los monsters, la casa de no sé quién, pero todo era algo de ese tipo de terror. Bueno, José Manuel estuvo ahí, le dijeron que exactamente el ala izquierda de la casa estaba desde hace mucho deshabitada y en penumbras, porque ahí habían fenómenos paranormales particularmente fuertes, y el ala derecha sí tenía luces porque ahí habitaba gente. Bueno, yo no sabía que esa casa era tan famosa, porque cuando yo dejo de vivir con mi familia, eh, recién entrando a los 20 y tantos años, y entonces pues uno está con escasez de dinero y todo ello, y al final cuando uno es joven se arrima en cualquier lugar a veces, y muchas veces temerariamente, una de las primeras habitaciones que alquilé fue en esa casa, que ya para ese entonces estaba totalmente tugurizada, convertida en poco más que cuartitos, un poco más y malamente divididos. Y bueno, era en realidad un sitio paupérrimo, las cosas como son, pero a uno no le alcanza para más en ese intento de independencia. Yo recuerdo que a mí no me pasó nada raro, pero sí escuché varias cosas extrañas, ¿no? De por sí ya inspiraba respeto porque tú entrabas a una de esas salas y había una campanita, ¿no? Entonces imagínense ese silencio, techo alto y todo, abres la puerta y todos se enteran de tu presencia porque una campanita tintinea. Todo estaba dividido con maderas, en fin, y no se escuchaba gran cosa, pero sí por ahí una vez escuché algo que contaban un par de vecinos, de que cuando habían llegado de noche alguien les había puesto a la zancadilla, que una noche estuvo muy movido el asunto con que sentían que estaban golpeando las paredes, como si alguien intentara comunicarse, pero salían y no había nadie, una serie de cosas bastante raras, pero que yo dije no me consta, de repente pues están, qué sé yo, bebidos o algo así, porque a mí no me pasaba nada. Hasta que en un momento sí pasó una cuestión singular, ¿no? Yo siempre cuento la experiencia del celular. Bueno, resulta que yo tenía un celular de estos, pues, de esos tiempos, que no era un smartphone ni nada. Y en un momento, pues, como estaba presentando fallas, le quité la batería. Y un tiempo después, que no era ni de días ni de semanas, sino incluso meses, por una de esas cosas, el celular cae cuando estoy limpiando y se enciende. Entonces yo digo, bueno, el celular se prendió, es que todavía tenía batería. Bueno, no la tenía porque se la había quitado muchos meses atrás. Y cuando yo entonces lo agarro, se apaga totalmente en mi mano. Como esas historias en las que dicen que un fantasma te hace una jugarreta y cuando te percatas dice, ups, y ya, una cosa así. Bueno, eso, de ahí pasaron otras cosas, como que ese celular supuestamente efectuaba llamadas sin que nadie lo toque y varias personas me mostraban, oye, tú me has llamado a tal hora, tú has mandado un mensaje vacío en tal momento y mira, me mostraron sus celulares.
entre otras cosas raras que pasaban con ese objeto y que desencadenaron en que pues decidí deshacerme del mismo, ¿no? Así pasa con esas cositas, que puede haber sido una cuestión que yo desconozco de la tecnología y de la electricidad en el ambiente, pero es lo único raro que me pasó en esa casa rara, a la que algunos denominaban como la casa de Drácula, la casa de los monsters y todo el asunto. Y hasta ahora cuando paso por ahí la miro con respeto. Entonces, literalmente uno no sabe a veces ni dónde está viviendo, pero investigando un poco te llevas sorpresas interesantes. Por eso les digo, amigos, que el misterio está en todos lados si sabemos verlo y encontrarlo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con algo que gusta mucho en el programa? Un retrocaso. Y para esto nos vamos hasta 1944, recordando que siempre es importante, se asume que la denominada era moderna del fenómeno ovni empieza en el 47, con el asunto Kenneth Arnold, otros lo ponen más hacia el asunto Roswell, bueno, Kenneth Arnold en realidad, con esa observación, y de ahí surge todo lo que ahora se habla de platillos volantes y de presencias extrañas en los cielos. 3 años antes de eso, y mucho antes inclusive, ya ocurrían sucesos más que llamativos, de difícil explicación. 1944, tiempo aún de la Segunda Guerra Mundial, y quien presencia esto es un pequeño, un niño de tan solo 7 años, y aún así recordó esto por el resto de su vida. Esto pasa, como digo, una tarde soleada, 1944, durante el otoño, en un sitio de Italia llamado Populonia. Nos cuenta el testigo: yo tenía tan solo 7 años y estaba retornando de la escuela primaria, caminando por un sendero polvoriento. En eso miro al cielo y presencié algo que desafió mi imaginación. Era un gran objeto cónico plateado. Tendría unos 5 metros de altura y estaba flotando, como colgando sobre el campo verde, una zona agrícola. Dentro de él, 4 figuras humanoides se encontraban de pie, con los brazos extendidos hacia abajo, como si estuvieran apoyadas en una baranda o en el alféizar. Pude ver estas figuras a través de la superficie de una parte de esta como aeronave, que era particularmente transparente. Estos seres parecían humanos, pero tenían algunas diferencias. Sus cabezas eran de tamaño normal, pero parecían calvos y más pequeños. Ante esto, me quedé paralizado, confundido y sorprendido, y el tiempo pareció haberse detenido. El objeto se movía verticalmente sin ningún sonido hasta que desapareció de mi vista. En aquel entonces solo sobrevolaban nuestra área algunos aviones de combate. Este encuentro lo he conservado en la memoria durante décadas y después decidí compartirlo buscando entender lo inexplicable. Antonio Chiumento, autor de OVNIs y presencias enigmáticas, es un ufólogo de renombre internacional que dejó constancia de esta historia, como digo, en su libro OVNIs y presencias enigmáticas. También, por supuesto, Albert Rosales, gran amigo del programa, dio cuenta del mismo en uno de sus libros. Y ya que estamos con los retrocasos, vamos a volver de esto que hemos contado de 1944, 20 años hacia el pasado, enero de 1924. Es decir, que este caso ya tiene 101 años. El protagonista no dio su nombre, solamente contaba que cuando él tenía en ese entonces 15 años se encontraba también por un camino polvoriento, por un sendero de tierra en La Mancha, Castilla-La Mancha, en España, cerca de la iglesia parroquial del templo católico del lugar. Todo parecía tranquilo cuando de repente nuestro protagonista se dio de cara con lo increíble. Frente a él, un ser extraño que mediría 1,20 m, un ser bajito, y que estaba vestido
con un uniforme verde o verdoso brillante, emergió de entre la niebla de la mañana. Dice el testigo que sus brazos y piernas estaban como rígidos y muy pegados, muy cerca del cuerpo, y sus pies estaban posados sobre una especie de eje, el eje de una rueda que iban moviendo y sobre la cual se desplazaban, como si fuera uno de estos monociclos o uniciclos, ¿no? Que por ahí se emplean sobre todo en algunos espectáculos circenses y todo este tipo de cosas para que nos hagamos la imagen mental. Además, como si de una acrobacia se tratara, como si estuviera llevando, digamos, algo que fuera, ¿no? Que fuera un reto a cumplir, como estos de los circos. No solamente estaba girando esta rueda en el eje, sino que en sus manos llevaba lo que parecía un objeto circular, una esfera quizá de unos 20 centímetros, que además emitía un sonido metálico, es decir, era como un objeto tecnológico. El testigo dice que en su opinión la rueda era impulsada o controlada de alguna manera por el objeto que el ser tenía en sus manos y al que además vio de muy cerca, porque se encontraba separado de él tan solo por unos 2 metros. Dice que incluso el ser se percata de su presencia y que sus ojos se encontraron por unos segundos. Fijamente se miraron el uno al otro, pero no se dirigieron palabra, no hubo algún tipo de contacto propiamente en el sentido de la comunicación. El testigo afirma que cuando vio esos ojos quedó paralizado y sintió que su corazón latía fuertemente. Dice que este ser se movía con facilidad, como si más que haciendo rodar esa cuestión como si fuera una llanta, una rueda, como si estuviera flotando. Se sentía el testigo como hipnotizado. Más aún quedó aturdido cuando observa que el ser que había aparecido en medio de la niebla matutina desapareció igualmente. Pasaron los años y el testigo no pudo olvidar, porque confiesa que aún cuando mucho tiempo después lo recordaba, la piel se le volvía a poner como de gallina. Y aún así, tanto tiempo después, quería seguir guardando el anonimato. Este caso es bastante conocido porque fue recogido por Antonio Rivera, conocido como el padre de la ufología española, en uno de sus libros, Encuentros con humanoides, del año 1982. ¿Qué les parece, amigos? ¿Les parece realmente algo sorprendente? Y uno se puede poner a pensar cómo es posible. Esto es algo que no entra dentro de lo fácilmente explicable. Y sin embargo, impresionó tanto a la persona que fue testigo que, habiendo pasado décadas de décadas, ni siquiera se atrevía a dar su nombre, y posiblemente no exactamente para evitar una burla, sino porque en el fondo posiblemente tenía miedo de que eso extraño, quién sabe si extraterrestre o diabólico, pudiera escucharlo y volvérsele a aparecer. La criptozoología, el encuentro con seres supuestamente biológicos, supuestamente que podrían estar compartiendo el mundo con nosotros, nuestro planeta, no están catalogados por la ciencia oficial, pero podrían ser completamente normales en el sentido de también obedecer a una evolución como la nuestra. Eso es la criptozoología en palabras sencillas, y sin embargo podría ser que este caso que les voy a relatar tuviera elementos aún más extraños. O quizá no, quizá no. Este es un caso mucho más reciente en el tiempo que los dos anteriores, porque ocurre, según su testigo, 9 años atrás, en el 2016, en Lawrenceville, Georgia, Estados Unidos. El testigo, que no da su nombre, un joven en realidad, nos cuenta lo siguiente. Vamos a relatarlo más o menos en sus propias palabras, omitiendo algunos tacos y algunas cosas que por la propia invasión, la propia impresión, aún habiendo pasado casi una década, todavía le embarga. Entonces vamos a ponerlo ahí. Él menciona lo siguiente.
Esta experiencia ocurrió hace unos 9 años. Yo estaba cuidando el perro de un amigo de mi familia, de la familia de mi entonces novia, para ganar un dinero extra. Así que iba a su casa durante la mañana y luego también por la tarde para alimentar al perro y pasearlo por el patio trasero de la propiedad con una correa a fin de que pues haga sus necesidades y en fin se relaje un poco el perrito. Porque era un perro pequeño, sin embargo era bastante atrevido. Era uno de esos perros que parecían querer compensar su tamaño pequeño, intentando parecer grandes y aterradores, dando ladridos a todo sin miedo alguno. Un perro en realidad bastante de hacerse notar. Estuve haciendo esta rutina durante una semana entera. La penúltima noche estuve ahí paseando al perrito en el patio trasero como de costumbre y ya estaba bastante oscuro, aunque no completamente, pero sí lo suficiente como para que no pudieras caminar de forma cómoda sin la luz de alguna linterna. Había luna en aquella noche, así que eso ayudaba un poco, pero también tenía la linterna de mi teléfono celular encendida. El patio trasero no está cercado. Había una buena extensión de terreno plano antes de que pasara a convertirse en un follaje espeso y de hierbas altas, y detrás de eso había un bosque. El perrito estaba por ahí pues olfateando cada hierba que se le presentaba, las rocas y lo que fuera, pero de pronto la tranquilidad de la noche se vio truncada. El perrito se quedó paralizado, como si estuviera presa de un gran terror, asustado, y no podía ni mover un músculo. Me pregunté qué ocurría, y en eso sentí un crujido, algunos metros por delante de mí y a mi derecha. Alumbré hacia esa dirección con la linterna de mi teléfono, pero no fue de gran ayuda por su poca potencia. Otro crujido, esta vez más fuerte, aunque no sonaba como si se estuviera acercando precisamente. Y finalmente comencé a ver que el follaje alto y las hierbas de más allá empezaban a moverse, hasta que algo emergió de él. Su tamaño era similar al de un oso adulto, pero lo que fuera estaba cubierto como de un color blanquecino. Su piel era blanquecina. No era peludo ni tampoco fornido como un oso, sino que parecía más bien delgado. Imagínense ustedes a un gran gorila blanco, sin pelo, lampiño, delgado, como digo, encorvado sobre sus brazos o patas delanteras. Este ser salido no sabemos de dónde, no emitió ningún gruñido ni sonido, y de alguna manera parecía como algo que se moviera a cámara lenta. El perrito, que normalmente ladraba a absolutamente cualquier cosa, comenzó a gemir de terror, de auténtico miedo. En ese momento, como mis ojos ya se estaban acostumbrando a la luz tenue de la noche, pude observar que esa cosa giraba la cabeza hacia mí, y en ese momento me percato que parecía no tener cara. Era el primate de otro mundo sin rostro. Eso último lo he agregado yo, amigos. Ante esto volví corriendo a casa con el perrito tan rápido como si estuviese corriendo una maratón. Al día siguiente, ya con luz, decidí salir, pero no pasó nada fuera de lo normal. Como digo, este es un caso de hace unos 9 años atrás y nos deja la interrogante. ¿Ante qué estamos? Criptozoología, algún animal que ha sufrido determinada mutación, experimentos genéticos, que también se habla de eso, seres de otros mundos o de otras realidades, o pesadillas que terminamos proyectando y creemos que son la realidad. Pero si esto último fuera, ¿cómo es que el perrito también lo percibió? Quizá nunca tengamos, o al menos no prontamente, la respuesta para estas y otras interrogantes en casos similares. Tiempo atrás conversamos con el amigo del programa
Terra Incógnita, Alex Barragán. Bueno, Terra Incógnita actualmente ya no está en emisión, pero ustedes pueden encontrarlo en la plataforma iVoox, ahí están todos los programas. Fue un espacio de Radio Despí de Cataluña, muy longevo, tuvo muchos años al aire y no solamente pues en el área de emisión de la FM, de esa parte, ¿no? De San Joan Despí, sino a nivel mundial, en realidad, a través de, como digo, de la plataforma iVoox, de otras redes, se hizo bastante conocido, porque la forma en la que Alex y Dani, que era el otro conductor, relataban los casos y a veces también se sumaba uno más al que denominaban como el primo universal o el primer universal, pues casos que realmente tú decías de dónde los han sacado y como digo, la forma de expresarlos era muy particular. Entonces, en la vez anterior que tuvimos a Alex Barragán en el programa, él nos habló, recordamos un clásico del misterio, el asunto del llamado como demonio de Dover, una criatura que parecía esos típicos extraterrestres grises de los que tanto se habla, pero con la característica que caminaba como en cuatro patas, un tanto como arrastrándose, que de eso también en el folclore, sobre todo de los indígenas estadounidenses, hay ciertas criaturas de la noche, diría yo, de entre las más aterradoras de, de todo lo que ahora pues tratan de enfocarlo desde la antropología como leyendas, como folclore, como mitos, pero que en realidad podrían ser el registro de sucesos reales, incluso contemporáneos, no solamente de lejanos tiempos, sino que son estos seres que es como que se arrastran, que andan en cuatro patas en las noches, con rostros también cadavéricos en algunos casos o similares a duendes o a demonios en otros, de los que habla, como digo, por último, ni siquiera solamente la tradición de los indígenas estadounidenses, sino también otras geografías del mundo. Justamente por esos senderos, por esos rumbos, es que va el siguiente caso, ocurrido no hace tanto tiempo por un par de jóvenes, jovencitas, de adolescentes, en Pensilvania, también en Estados Unidos. Lo cuentan así, una de ellas lo cuenta así. Íbamos en coche, en auto, cerca al curso del río Susquehanna, en la carretera de la ruta 92, justo a las afueras del distrito de Oakland. Mi amiga Katie y yo teníamos 17 años y volvíamos a nuestro hogar de la casa de una amiga alrededor de la medianoche. De pronto, llegó corriendo a través del bosque cercano al río Susquehanna una criatura grisácea y pálida de aspecto humanoide, como digo, corriendo a través del bosque, y cruzó justo frente a nuestro auto. No iba de pie, iba encorvado como sobre cuatro patas. Se cruzó tan así que lo rozamos, lo chocamos en realidad con el parachoques de la parte delantera, pero el ser continuó corriendo y subía por la empinada colina que estaba ahí cerca hacia un bosque. No había nada más que bosque durante kilómetros en esa dirección. Ambas gritamos de terror. Katie dijo, horrorizada, ¿qué diablos fue eso? Nos quedamos ahí sentadas, aterradas, y luego le dije que teníamos que regresar y echar un vistazo. Estábamos tan confundidas. Esa zona es bastante remota y nadie camina por esa carretera. Menos aún, ¿quién va a caminar a cuatro patas de esa manera tan extraña? De por sí es una zona solitaria y peligrosa. Dimos la vuelta con el auto para regresar y efectivamente nada había. Seguíamos conmocionadas y confundidas. Retornamos a casa y nunca más hablamos de ese tema. Katie se mudó poco después y realmente no mantuvimos mucho contacto. Sin embargo, nunca olvidaré esa noche y no se lo conté a nadie hasta tiempo después, hasta 2 años después del suceso. Algún tiempo después, buscando en internet respuestas,
pude toparme con algo similar a lo que podría haber visto. Esos seres que corren a cuatro patas, que aparecen en medio de las noches estadounidenses en los bosques, me hizo revivir el terror. Me hizo pensar que nuestro planeta tiene cosas que no guardan ningún sentido, que los seres humanos no somos el depredador máximo, y de por sí que el noreste de Pensilvania es un lugar muy extraño, pues yo he visto cosas que simplemente no tienen ningún sentido, pero ese fue el momento que nunca olvidaré. Desde entonces nunca voy sola al bosque, siempre voy con un perro, ya que ellos perciben cosas que los seres humanos no. Cuando a mi perro por algún motivo se pone ansioso, me voy, me retiro. No necesito volver a ver nada así nunca más. Ya sé que esas cosas son reales. Como digo, son estos casos que marcan la vida de los y las testigos. En este caso ha sido totalmente claro el testimonio de que es una persona que, aunque han pasado años, no tiene la más mínima intención de volverse a encontrar con eso, con esa cosa, con eso que corría a cuatro patas y se atravesó en la pista y se dirigió hacia un bosque. Posiblemente en las mismas tierras, como digo, donde cientos de años atrás grupos de pueblos originarios, de indígenas, dejaban en lo que ahora llamamos leyendas o mitos sus encuentros verdaderos y tan reales o mucho más incluso que con esos seres que no podían explicar. Lo mismo que ahora nosotros tampoco podemos saber de qué se trata y de qué realidad vienen. En programas anteriores, ya que solemos recorrer no solamente los tiempos, sino también las geografías del mundo, hemos relatado un par de casitos de esa nación nórdica, de esa nación escandinava llamada Finlandia, lugar del que pues no sabemos mucho en nuestro país. Quizá lo relacionamos con el frío, con el hielo, con los lagos gélidos, con incluso el lugar del que, ya que no hace tanto ha sido la Navidad, del que llega Santa Claus. Tantas cosas, tantas imágenes. Pero ¿por qué no relacionarlo también con el misterio? A veces la barrera del idioma juega en contra. Con los casos que hay en países hispanohablantes estamos bastante cerca y lo tenemos entre comillas más sencillo conocerlos. Incluso los que vienen del mundo anglohablante. Pero los que vienen de un país donde se habla una lengua como el finlandés, aunque en Finlandia en realidad hay dos idiomas oficiales, el finlandés y el sueco, pero con el sueco tampoco estamos familiarizados por aquí. Entonces la información a veces queda restringida a esos lugares del mundo y raramente llega hasta nosotros. Por eso son casos que debemos valorar, para ver que los sucesos enigmáticos no son privativos ni mucho menos de nuestros países, sino que ocurren en absolutamente todas las geografías del mundo. Como digo, Finlandia, un lugar llamado Timo Vara, en el este de ese país. Esto ocurrió un 27 de diciembre de 1973. El protagonista se llamaba Olavi Kolemainen y estaba haciendo el turno de noche de su trabajo. Se encontraba limpiando, arreglando la carretera que pasa por Timo Vara. La estaba limpiando y arreglando porque se había cubierto por la nieve de esa época del año, la nieve invernal. Es una carretera en realidad pequeña, bastante, no digamos rústica, pero por lo menos que no era de las principales, y atravesaba un bosque que en esa zona había. Entonces, cuando, ya siendo alrededor de las 3 de la madrugada, siempre esa hora presente para los misterios, ¿no, amigos? 3 de la madrugada, en el cruce justamente de Lipasvaara, Olavi se percata de que no está solo, sino que hay un extraño objeto gris, como hecho de acero por su color y la consistencia aparente, que tendría unos 4 metros de ancho y estaba posado a un lado del camino. El objeto no emitía luz alguna. Olavi entonces, que en ese momento
estaba a bordo de su camión, lo detiene, encontrándose como unos entre 40 a 50 metros en realidad del objeto, y decidió mirar con detenimiento para obtener alguna pista de lo que podría ser. Pasaría alrededor de un minuto y de ese objeto se abre una puerta o escotilla en uno de sus lados, y de dentro sale una luz brillante que justamente por el contraste permitió que Olavi se dé con la sorpresa de que había dos figuras blanquecinas, como humanas, que estaban mirando hacia afuera y seguramente se habían percatado de la presencia del testigo desde esa puerta o escotilla. Olavi Kolemainen se dio cuenta de que no se trataba de un vehículo ordinario. Eso no era un camión, no era tampoco una carpa, no era nada que debiera estar en ese lugar y en esa zona. Empezó a pensar que se trataba efectivamente de una nave de otros mundos y a temer que lo pudieran abducir porque había leído y escuchado historias en ese sentido. Así que decidió cerrar con seguro la puerta de su camión y se quedó en la cabina, pero sacó de por ahí un cuchillo que tenía para su defensa. Como la carretera justo en esa parte es muy estrecha, él no pudo dar la vuelta a su camión y escapar rápidamente. Además que, como mencionamos, también estaba el asunto de la nieve, que causaba que prácticamente estuviera aprisionado, obligado a permanecer ahí a la espera de lo que ocurriese. Menciona que después de unos 10 o 15 segundos en los que tenía toda la impresión de que no solo él estaba mirando a los seres, sino que ellos estaban parados mirándolo fijamente, como decidiendo quién daba el siguiente movimiento o qué harían con ese humano que los observaba. En ese momento empieza un sonido, como si fuera un zumbido que iba haciéndose más y más fuerte. La escotilla se cierra, los seres quedan dentro del objeto y este empieza como a subir en el aire, hacia el espacio, hacia el cielo. Una especie como de humo sale del objeto y al final terminó desvaneciéndose hacia el norte. Nuestro protagonista escuchó que el sonido se seguía escuchando cada vez como más a lo lejos, más tenuemente hasta un minuto después. Y entonces en ese momento él se arma de valor, sale del camión y decide ir al lugar donde había estado el objeto, donde encontró 3 marcas de aterrizaje, como de que efectivamente no había sido un sueño, una alucinación, una pesadilla, una ilusión, sino que eso había sido real, había dejado huellas en el terreno. Avanzamos en el tiempo, cambiamos de geografía, avanzamos acercándonos a nuestro presente y en un país hispanohablante como el nuestro, una realidad más cercana, Puerto Rico, cerca de un lugar llamado Manatí. Un 6 de noviembre del 2008, más o menos a la 1 de la madrugada, pareciera, como en el caso anterior y en otros, que efectivamente esas horas de la madrugada son especialmente propicias para que pasen este tipo de cosas. No sabemos si porque el ambiente está en una calma total, porque la mayoría de posibles observadores se encuentran durmiendo o por lo menos dentro de sus casas y que estas presencias esperasen que todo esté así para simplemente mostrarse a una persona en específico. Puede ser, ¿no? 6 de noviembre del 2008, 1 de la mañana aproximadamente, como digo, cerca de Manatí, en Puerto Rico. El testigo se encontraba ahí, un joven, fue despertado por su padre, quien le dijo que lo acompañase fuera de la casa hasta el otro lado de una colina, porque ahí estaba pasando algo raro. Se encontraba reunida parte de la familia y no estaban simplemente, digamos, haciendo un picnic o conversando el chisme en esas horas de la madrugada, sino que todos estaban sorprendidos,
mirando fijamente un gran objeto, diríase una nave, con una forma como de lágrima, que estaba flotando tan solo a unos pocos metros sobre el suelo y no a tanta distancia. Esta nave emitía un fuerte zumbido. Frente a la misma se encontraba una figura. Parecía un ser humano, pero tampoco era que se le pudiera observar plenamente porque estaba totalmente cubierto o vestido con un brillante traje, un traje azul metálico que daba la impresión hasta de parecerse a esas armaduras de antes, no una armadura, y además llevaba un gran objeto en sus manos, como si transportara una especie de caja. Entonces este ser, no sabemos si sabiéndose observado o no, colocó esa caja entre comillas en el suelo y empezó a flotar en el aire. El ser en ese instante quizá empezó a hacer aquello a lo que iba, recojo de muestras. ¿Por qué? Agarra un puñado de tierra del suelo, lo colocó dentro de la caja y en ese momento, como si este objeto tuviera un sensor o diera una confirmación, emitió un rayo de luz roja. El grupo familiar, solo atinó, quizá un tanto aturdidos o incluso presa de algún tipo de control mental, a esperar y miraban asombrados cómo esta figura extraña, como con una armadura o un traje, estaba recogiendo la caja, volvía a entrar a ese objeto en forma de lágrima, esta nave entre comillas despegaba y se perdía en ese cielo nocturno, como decimos, a plena 1 de la madrugada. Alrededor de 1 hora después, estos mismos testigos y otras personas en la zona informaron que vieron otras naves de aspecto similar, aunque aparentemente más grandes y sin seres asociados a las mismas, que estaban realizando como maniobras en lo alto del cielo. Bueno, Puerto Rico es un lugar que cuando ustedes amigos les mencionan Puerto Rico, ¿qué se imaginan? Posiblemente un paraíso tropical en medio del Caribe, una isla bastante bonita, con historia. Algunos dicen que es colonia, otros utilizan el eufemismo Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, donde muchas personas hablan un poquito más como en Spanglish. Quizás imaginen también el aspecto musical, ¿no es así? Ya sea para la salsa, el reggaetón, la música urbana u otros estilos. Todos tenemos una imagen de Puerto Rico, en uno u otro sentido. Pero es también un sitio en el que ocurren muchos misterios, a pesar de que es una isla no tan grande. Se habla, por ejemplo, de la zona del Yunque, una zona más bien natural, donde existe una base estadounidense. Y hay quienes dicen que los avistamientos de seres bastante raros con los que se han topado personas que van por ahí, algunos seres que se parecen al Yeti, seres como simiescos humanoides que aparecen de la nada y desaparecen, seres similares a los extraterrestres grises que llaman algunos, pero como con orejas puntiagudas, o en otros casos desapariciones de personas, mutilaciones de ganado, seres como con alas que algunos le llaman gárgolas, ¿no? Como estas de las catedrales antiguas. Una amplia fenomenología en un territorio más bien pequeño. Testimonios de gente de todas las edades, profesiones, intenciones, creencias o falta de las mismas. Y sin embargo pareciera que en esa zona del Yunque algo pasa, y por extensión en Puerto Rico también pasan cosas en su conjunto. De hecho, cuando se hablaba, ahora es un tema que está más bien entre comillas pasado de moda en ambientes del misterio, de ese tema del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que sería hipotéticamente una región entre el Atlántico y el Caribe donde se producirían extrañas y algunos dicen inexplicables desapariciones de barcos, de aviones, o apariciones también de distintas cosas difíciles de explicar,
pues que uno de los vértices de este triángulo, caería justamente al norte de Puerto Rico, como si fuese el umbral de lo que algunos han entendido como un portal a otras dimensiones. Entonces, es un lugar más que interesante, y este caso que les he contado ocurrió justamente en 2008 en Puerto Rico. Vamos a cerrar el programa de hoy con una historia que nos demuestra que es cierto, hay que procurar sonreír siempre, y qué cosa más bonita que correspondan a tu sonrisa y que otra persona también te dé esa señal de cordialidad y alegría, pero que no toda sonrisa es necesariamente tranquilizadora o amable. Esto ocurre y no podemos explicar si va dentro del fenómeno ovni, paranormal, fallos en la percepción o qué cosa, o hasta parece sacado de alguna película de terror. Pasa en el estado de Oregon, también Estados Unidos, septiembre del 2003, horas de la noche. Los dos testigos de esto que no sabemos qué es, en realidad, es sumamente extraño, fueron un par de novios. Estaban pasando una noche agradable de sábado en una fiesta de un amigo suyo, una fiesta de cumpleaños en una localidad llamada Tualatin, y ya después de eso estaban conduciendo a su casa en la ciudad de Portland. La mujer pues había limitado su bebida y pues se había dispuesto a ser, como dicen, la amiga elegida, ¿no? La conductora del auto para esa noche. Así que en ese camino a casa estaba sobria, su estado de ánimo era tranquilo, ambos estaban, digamos, sin ninguna confusión producto del alcohol ni de ningún otro asunto, simplemente querían regresar a su casa y posiblemente disponerse a descansar. Estaban entonces llegando a la autopista 15 de Tualatin, cuando en eso la novia y conductora del auto observa que venía hacia ellos en sentido contrario un par de faros, a un ritmo bastante rápido. Era como un coche, un auto que estaba pues con una velocidad inusual, como que un apuro tendría. La carretera, sin embargo, estaba vacía de otro tráfico, no había otros autos. Así que ella se imaginó que quizás se trataba de un oficial de policía o algo así. Se giró un poco, observó mejor las luces y cambia como para dirigirse, digamos, con más seguridad. Justo antes de que hubiera una división de carriles y una bifurcación, este auto pues pasa paralelo a ellos. Y entonces la novia dice con una voz entre temblorosa y asustada: ¿qué demonios es eso? Y es cuando el novio se giró para mirar en la dirección que ella estaba mirando, y eso que observa hasta hoy le aterroriza. El auto que estaba ahí a su lado era pequeño y tenía una forma como asemejándose a un Volkswagen de estos más pequeños, pero no lo era exactamente. Y el conductor llevaba un pequeño sombrero de copa, un cabello como de rastas, pero el aterrador no era el atuendo, sino su cara, su cabeza. Era como si hubiera girado 90 grados a la derecha su cabeza, como si su cuello tuviera un engranaje o una especie no sé de qué, en lugar de ser un cuello normal, y los miraba directamente sin tener en cuenta el camino ni nada. Esa cara les asustó, ya que el personaje les estaba sonriendo, pero esa sonrisa, esa boca, no era para nada normal. Era una boca enorme, como con formas distorsionadas, como sacada de una película de terror. Pasaban esos pocos segundos que condujeron más o menos en paralelo, y la sonrisa crecía y crecía hasta que la separación de los labios expuso que sus dientes tampoco eran normales, eran como afilados. Los ojos iban como transformándose, como cambiando, aunque no pudieron ninguno de los dos explicar exactamente en qué sentido o en qué cambiaron. El silencio era tremendo,
No había ningún ruido, ni siquiera sentían la carretera bajo los neumáticos. Era como si la radio que en ese momento estuviera tocando se hubiera callado. No recuerdan ni qué palabras se dirigieron, si acaso dijeron alguna, pero recuerdan que aunque eran solo unos pocos segundos, parecían durar una eternidad, como si alguien hubiera detenido el tiempo para mayor miedo. Todo se ralentizaba, y es entonces cuando llegan al fin a la división mencionada del camino. Ellos se dirigen hacia un lado y este auto se dirige hacia el otro. En ese momento es que ellos sienten como si atravesaran algo, como si se hubiera roto una burbuja, como si hubieran vuelto a la normalidad desde otra realidad que no lo era. Miraron hacia atrás y podían ver que ese auto efectivamente pues se estaba alejando en sentido contrario, y en determinado momento se desvaneció, como si hubiera desaparecido en medio del aire. Y ahí el terror les ganó aún más. El resto del viaje se dedicaron a mirar hacia atrás en el espejo retrovisor para asegurarse que eso no volvía a por ellos. Hablaron de ese asunto preguntándose qué ha sido, qué pasó, viste lo mismo que yo, pero después decidieron no tocar más el tema. En días siguientes volvieron a hablar de lo mismo, y cada vez que hablaban les daba el mismo terror porque no sabían frente a qué habían estado, qué clase de ser macabro, qué clase de espanto sacado de alguna pesadilla. Pero no sería el único caso en el que las personas se encuentran con un ser, algunos dicen, con una sonrisa aterradora, otros hablan de seres sin rostro, de seres deformes, y algunos dicen son seres de otros mundos, otros piensan son seres de otras realidades, y hay quien piensa que son la concreción de las peores pesadillas, terrores e imaginaciones de nosotros los seres humanos, que por algún mecanismo desconocido de la mente podemos de forma breve materializar esas cosas que nos aterran a nivel de circuito interno de nuestra propia mente y que tomen una, como digo, una concreción hasta que después desaparecen. ¿Sería esto? No lo sabemos. De momento no. Esperemos algún día tener las respuestas. De momento estos y otros casos te los traemos aquí en Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Dios los bendiga, tengan muy buenas noches y hasta la siguiente edición. Nos estamos escuchando, amigos. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.